el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV. Hoy, en Entre Muros, consejos de iluminación en casa. El diseño no es el único elemento que hay que considerar a la hora de elegir las luminarias de una casa. También es importante tomar en cuenta, por ejemplo, el haz de luz y el impacto que su incidencia tiene sobre los acabados. Rodrigo Alegre, arquitecto y socio fundador de Estudio Roca, enlista los consejos necesarios para hacer que la iluminación complete la comodidad del hogar. Sí, lo primero que hay que identificar son las necesidades del espacio, de los usuarios y los espacios en sí. Ese espacio, vamos a diseñar una casa, es identificar qué espacios vamos a tener, quiénes lo van a habitar, por cuánto tiempo, etcétera. Entonces, para saber dónde se acentúa más la iluminación, dónde es más de cortesía, dónde tiene que acentuar ciertos volúmenes o espacios, en fin, las puras necesidades, ¿no? Para saber que no es lo mismo un lugar para trabajar que un lugar para estar. En vista de que la luz funciona por medio de la refracción, es importante tomar en cuenta el color y los acabados del espacio y así identificar cómo será iluminado. Tenemos que pensar, el blanco refleja la luz muchísimo, los colores oscuros la absorben. Por ejemplo, si usas una luz con un haz muy abierto y muy brillante en un espacio muy blanco, es demasiado, entonces va a ser una lámpara gigante. O al revés, ¿no? Si usas un spot muy dirigido, con una luz halógena, de mucha calidez, en un lugar donde el suelo es un mármol negro, mate, y los muros son grises, esa luz se va a perder. Si lo que se busca es generar iluminación indirecta, el experto recomienda cajillos de iluminación en plafones para bañar los muros y acentuar el volumen arquitectónico. Para iluminación general, se pueden utilizar downlights, es decir, spots dirigidos. Si se desea resaltar piezas de arte o algún otro objeto, los reflectores son una buena opción debido a que tienen un haz cerrado y dirigido. Ahora la tendencia es que ilumines todo casi sin que haya focos, ¿no? O sea, por ejemplo, el panel, la biblioteca por atrás, el buró, su respaldo por atrás. Entonces generas todo este tipo de iluminación indirecta que te dice dónde está el mueble o la pieza enfrente, porque la luz refleja hacia atrás. Una vez que se tenga resuelta la iluminación arquitectónica, que es la que se incluye en lambrines, plafones o muros, es posible dar entrada a la luz de apoyo o decorativa. Mientras que una lámpara de pie en la sala rompe con la horizontalidad, en una doble altura, un candil realza la enormidad del espacio y los diseños colgantes darán equilibrio al comedor. Finalmente, las lámparas de buró brindarán mayor calidez a las habitaciones. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Hoy, en Entre Muros, Casa Alerces.
Construida originalmente a finales de la década de los 80, esta residencia en la Ciudad de México fue renovada por la firma S.I. Duemil Arquitectos. De acuerdo con la arquitecta Marcela Ibáñez, socia fundadora del despacho, la remodelación fue más allá de arreglar pisos o pintar paredes, pues involucró la construcción de espacios completamente nuevos que fueron requeridos por el cliente. Se encontraba en buen estado, cumplía su función para la familia que vivía aquí antes, para las necesidades de esta nueva familia y por la forma que querían y el estilo arquitectónico, pues se tuvo que intervenir desde la cimentación de la casa, que fue una de las cosas más difíciles en obra de hacer. Esta renovación de la cimentación respondió a dos fines. Por un lado, fue necesario rellenar el jardín, que era de 2 niveles, para convertirlo en un solo plano continuo. Por el otro, era fundamental asegurarse de la solidez de la estructura debido a la construcción de una segunda planta sobre la original, en donde se crearon los espacios más privados. Los clientes nos pidieron que por la forma en la que convive la familia, la parte privada, es decir, de los señores, fuera completamente separada. Por eso te digo, la parte nueva de la casa es el estudio, la biblioteca, la recámara principal y la terraza, que vendría siendo también la parte privada del cliente, lo que sería su biblioteca. En la primera planta quedaron las habitaciones de los hijos, la cocina y las áreas públicas compuestas por sala, comedor y bar, además de una terraza y el extenso jardín. Por la forma en la que tenía la casa, tampoco queríamos que las áreas públicas como el bar, la cava y todo esto, pues fuera un espacio como separado. Al contrario, una vez que ya definimos en el proyecto cómo se iban a definir las partes privadas de la casa, la idea y lo que nos pedía el cliente es que siempre estuvieran integrado al jardín. Es precisamente la cava, ubicada entre la sala y el bar, una de las adiciones que toman protagonismo. Al igual que la creación de espacios privados, este elemento responde a necesidades específicas del cliente, quien colecciona vinos y que intervino en decisiones relacionadas con la estructura de herrería, la iluminación y el acomodo de las botellas. Para que desde que entres a la casa, virtualmente separara un poco el espacio de la sala y el comedor y el área del bar, pero sin necesidad de tener un muro o algún elemento que te entorpeciera la vista, y sobre todo que se integrara toda la vista desde el interior de la casa, desde que tú abres hasta el jardín. La materialidad y el color de la casa fueron trabajados por la firma para crear un espacio atemporal en el que cambios en el mobiliario puede servir con el paso de los años para denotar las tendencias del momento. Predominan los materiales naturales, el cristal templado y herrería. Vamos a utilizar el concreto aparente. El concreto es un material muy noble, es un material que a lo mejor a la hora de la construcción puede resultar un poco más caro, pero a final de cuentas es un material muy noble y combina con cualquier otro material que le pongas. A pesar de que no fue construida de inicio, para la arquitecta Ibáñez, Casa Alerces es prácticamente nueva, pues las modificaciones fueron profundas y responden tanto en la forma como en la función a las necesidades y deseos de los clientes. No olviden seguirnos en @RefEntremuros. Hasta la próxima. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Avalan diputados federales de Quintana Roo recortes al presupuesto del Estado. Luis Espadas Carrión fue removido de la Secretaría Federal del Trabajo luego de polémico video difundido en redes sociales.
Advierten especialistas en lingüística extinción de la lengua maya en apenas 2 generaciones. Preocupante alta tasa de suicidios en Quintana Roo, que corresponde a 7.7 muertes por cada 100,000 habitantes. En riesgo ambiental inminente se encuentra la laguna de Bacalar. Presenta elevados índices de contaminación. Acusan afectación por campañas antiplástico. Algunas compañías de la industria han despedido personal. Amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días en este 2 de enero de 2019. Rodrigo Tello, muy buenos días. Normita Madero, querido auditorio, muy buen día y muy buen año, inicio de año, bueno, pues con todas las esperanzas posibles y lo mejor para sus familias. Y bueno, aquí ya estamos con ustedes. Así es, arrancando este 2019 con toda la información y el compromiso siempre con nuestros lectores y con nuestros seguidores a través de las redes sociales. Recuerde consultar nuestra página en www.lucesdelsiglo.com. De verdad nos da gusto dar la bienvenida ya en este arranque de año, en donde, bueno, pues 2018 nos dejó cosas pues muy buenas para nuestro país, para nuestro estado, aquí en Quintana Roo. Y bueno, pues iniciar este 2019 con mucha esperanza, como bien mencionaba Rodrigo, por este cambio de gobierno, como dice Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente de nuestro país. No es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen en lo que se está dando los cambios aquí en nuestro país. Tenemos un recuento, les vamos a dar más adelante todo este recuento, porque finalmente 2018 fue el año de Andrés Manuel López Obrador, después de 30 años de luchar por llegar al poder. Así es, Norma, y tendríamos que decir que el año de los mexicanos, porque finalmente López Obrador no llega por gracia divina, sí, claro, sino porque la gente lo empuja. Y sí, como tú mencionas, no es que no sepamos los mexicanos que estamos en un bache muy doloroso también por tantos asesinatos y tanta delincuencia. Pero definitivamente, como mencionas, fue un año que abrió la esperanza, que abrió el hecho de que las cosas no estén estáticas, que haya posibilidades de un cambio que se manifiesta con mucha fuerza precisamente por el apoyo que tiene este nuevo presidente. Y bueno, a pesar de muchos malos augurios que tienen en muchos casos fondo precisamente de los que no les conviene que haya un cambio, bueno, en medio de esto está la esperanza abierta, y esto ya da un refresco, porque la vida toda se trata precisamente de eso, de la esperanza en el presente, de la esperanza en el futuro. Definitivamente, y con estos cambios que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en todo a un mes prácticamente de haber tomado posesión como presidente de la República, hemos visto toma de decisiones realmente fundamentales para el crecimiento de nuestro país. Uno de ellos, la semana de Navidad, precisamente fue el tema de los huachicoleros, donde, bueno, era impresionante, de verdad, que en las cifras que dio en la conferencia de prensa la semana pasada el presidente, en donde se robaban 1,000 pipas. 1,000 pipas diarias se robaban de Pemex. O sea, es increíble que nadie... No, evidentemente la corrupción estaba desde la cabeza hasta los pies, como dicen. Y en esta investigación que se dio y en esa toma, ahora sí que todo lo que se ha estado recibiendo en esta institución como es Pemex, y todo el saqueo que estaban haciendo, como él mismo lo dijo, toda la corrupción, está intestado Pemex en el tema de corrupción. Y que bueno, pues ahora, pues en este cambio, vamos a ver cuántas órdenes de aprehensión se giran en esta delincuencia organizada, institucional, que operaba desde Petróleos Mexicanos.
obviamente involucrado aquí también el Sindicato de Petróleos. Nos dio nuestro regalo de Navidad, ¿Sí? Porque la verdad es un súper regalo de Navidad, destapar esta cloaca, y obviamente evidenció lo que ya sabíamos. ¿Usted cree que esto del huachicoleo, que era un problema nacional, que además seguía abonándole a la inseguridad, a las muertes que se venían dando en nuestro país, no lo sabía desde el presidente de México? Entonces, esta delincuencia organizada institucional no es solo de Pemex, no es del sindicato, obviamente es solapada por el presidente de México, por su gabinete, todos, y mire, lo puede decir ahora sí que uno con los pelos de la burra en la mano, porque imagínese usted hablar de que toda esta corrupción se da dentro de Pemex, tantos miles de millones, o sea, no es que se robaban una pipa, miles de millones avalados obviamente por la institución presidencial. Ahí están los hechos, y mire, si el presidente no sabía de esto, más grave todavía, porque de veras que entonces estaríamos hablando de alguien que carecía de sus facultades para darse cuenta de qué estaba pasando en este país. Muy grave lo que estaba pasando, completamente podrida la manzana por dentro, pero lo que le decíamos en un inicio, grande la esperanza de que entonces hay nuevas autoridades que llegan, que se meten, que llega el ejército, que toma las instalaciones y que nos dan una bocanada de esperanza de que se pueda dar un cambio en este país. Así es, vamos a esperar en próximos días la conferencia matutina del presidente, porque bueno, habrá otros cambios precisamente en todo este cambio de régimen que se está llevando a cabo, inédito en nuestro país. De verdad que la esperanza es mucha, sin duda, que es lo que estamos esperando en este cambio, sobre todo para la gente más marginada que vive en nuestro país. En estos, pues después de la aprobación igualmente del presupuesto que se dio en la última semana del año, el presupuesto de 2019, donde bueno, pues finalmente algunos rubros fueron afectados, otros no, otros al contrario, en el tema de los programas sociales, donde bueno, va a haber mucho más dinero para todo lo que conlleva en este plan de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y eso es lo que se dio después de jaloneos y demás, incluso hubo bloqueos en la Cámara de Diputados para la aprobación de este presupuesto. A final de cuentas, bueno, pues se dio en los últimos, los minutos que fueron prácticamente del 24 de diciembre que se dio esta aprobación, y en donde evidentemente algunos estados salieron afectados. Quintana Roo es uno de ellos igualmente, y ya le daremos los detalles también más adelante. Por lo pronto, vámonos hoy como amanecen los medios nacionales en nuestro país, y vámonos directamente con Periódico Reforma, el aliado estratégico con luces del siglo aquí en Quintana Roo. Así es, el Periódico Reforma, corazón de México en su primera plana. Y mire, tiene precisamente el Periódico Reforma un titular bueno, pues nos vamos con la inercia precisamente, pero es un claro ejemplo de cómo se van tomando a veces las cosas en el país. Ya le hablábamos de esperanza, de los cambios que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, y bueno, obviamente la tendencia que tiene algo en descomposición, bueno, pues si no se le detiene, se sigue, ¿no? Si un río ha perdido su cauce, el agua se sigue desbordando, no importa que mañana cambien al administrador de la presa de donde se está escapando esta agua, ¿no? Y bueno, aquí en ese sentido, este titular dice, crecen ejecuciones con AMLO en 65%. Y bueno, pues realmente aquí las ejecuciones siguen, obviamente la delincuencia sigue rampante, y va a ser precisamente las estrategias y las disposiciones gubernamentales honestas las que pueden hacer que este cambio, que esta tendencia, se pare. Y mire, pasan asesinatos de 537 con Peña en noviembre a 887 en diciembre. En el primer mes del nuevo gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los homicidios dolosos repuntaron 65% respecto al último mes de la pasada administración. Según el ejecutómetro del Grupo Reforma, diciembre cerró con al menos 887 ejecuciones, un repunte considerable en comparación con las 537 víctimas contabilizadas en el último mes de la gestión de Enrique Peña Nieto.
De los 887 crímenes reportados en la gestión de López Obrador, 800 corresponden a hombres, 72 a mujeres y 15 no fueron identificados. Y bueno, el nivel de violencia que sufren algunos es muy alta. La semana en la que se registraron más asesinatos fue la del 1 de diciembre, día en que López Obrador tomó protesta, al 8 del mismo mes, con 312 casos. El primer multihomicidio verificado en tiempos de la actual administración ocurrió el 1 de diciembre, cuando 5 cuerpos fueron encontrados en la región sur de Veracruz. 2 días después, 6 policías de la Fuerza Única Regional murieron tras ser emboscados por un comando cerca del Palacio Municipal de La Huerta, en Jalisco. Guanajuato, Chihuahua, Veracruz y Jalisco localizaron los crímenes en esa semana. El 9 de diciembre, en Tijuana, se vivió una serie de 6 ejecuciones en menos de una hora, y ese mismo día 3 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero fueron ejecutados por presuntos integrantes del crimen organizado en la región de la Costa Grande. ¿Cómo ve? Esto ha estado rampante. Y bueno, la única muerte de un integrante de la Marina aconteció durante un enfrentamiento contra sicarios en la zona norte de Coahuila, hechos en los que también fallecieron 2 hombres armados. El 13 de diciembre, en Morelia, fueron ultimados 3 elementos de la Policía Federal. Las corporaciones policíacas de los 3 órdenes de gobierno en el país, según las cifras, perdieron a 6 agentes federales, 11 municipales y 16 estatales. Durante el primer mes del nuevo gobierno, también se reportó la ejecución de políticos, como fue el caso en Ciudad Juárez del panista Hiram Contreras Herrera, el regidor y aspirante a dirigir el comité municipal de su partido. También fue asesinado a balazos la regidora electa de Mazatepec, Morelos, Ascensión Cruz Torres, militante de Morena. Y bueno, también Alejandro Aparicio Santiago fue asesinado a balazos minutos después de haber tomado posesión como alcalde de Tlaxcala, en la región mixteca de Oaxaca. Pues ahí tiene usted las cosas feas en este país todavía. Pero, como decíamos en un inicio, con la esperanza de que estamos viendo cambios reales, fundamentales, de fondo, que es finalmente lo que puede ir cambiando estas tendencias, porque antes nada más nos hablaban de la delincuencia y que ya estaban investigando, y las cosas pues todos sabíamos que seguían igual y que seguirían igual. Se tiene que hacer cambios de fondo para que realmente pueda empezar a ver la esperanza, que yo creo que es una palabra que vamos a oír mucho este año. Y mire, hablando de cosas oscuras, la Ciudad de México tiene un gris inicio de año. Ayer se decretó la primera contingencia ambiental de 2019. La zona noreste del Valle de México llegó a los 157 puntos IMECA a causa de la quema de pirotecnia y llantas por los festejos del año nuevo. Las medidas se mantendrá hoy. Imagínese usted, esto es como hacerse harakiri. Vivir en una ciudad tan contaminada como la Ciudad de México y todavía hay quien se pone a quemar llantas. Y bueno, la tronadera de cohetes en su punto, y después pues todos dejamos de respirar. Nada más la miopía de algunos seres humanos que, imagínense estar quemando una llanta para disfrutar, entre comillas, y en ese momento se están haciendo harakiri porque están respirando estos humos tan contaminantes que precisamente producen las llantas quemadas. Y la Ciudad de México en 2018 precisamente solo tuvo 15 días limpios. Durante el 2018 los habitantes de la Ciudad de México disfrutaron apenas de 15 días con buena calidad del aire, reportó la Secretaría de Medio Ambiente, SEDEMA, para que vea usted qué afortunados somos en Quintana Roo. Fueron menos días limpios en comparación con el 2017, que tuvo 21, y respecto a 16 cuando se registraron 17 días por debajo de los 50 puntos del índice metropolitano de calidad del aire, según registros del sistema de monitoreo atmosférico. En el año que recién concluyó hubo 2 contingencias ambientales por encima de los 150 IMECA, uno de la temporada de calor por ozono y otra el 25 de diciembre a causa principalmente de las emisiones generadas por juegos pirotécnicos, fogatas y quema de otros materiales.
En tanto, en junio y noviembre, la Comisión Ambiental de la megalópolis omitió la declaratoria de emergencia en 2 ocasiones por considerar que el siguiente día habría lo suficiente aire para disipar precisamente los contaminantes. Pues ahí tiene usted también en la Ciudad de México, independientemente de todas las problemáticas sociales y funcionales que tiene esa ciudad y de crimen, pues ahora, bueno, no ahora, siguen teniendo la presión muy grande de un problema no resuelto. Imagínense, cada año tienen menos días limpios y no es que de los 365 nada más les queden 200 limpios. 15 días limpios, imagínense, y se sigue uno acostumbrando hasta que llegue el día en que la gente se empieza a caer muerta por la contaminación tan grave. Y bueno, no solo es la contaminación ambiental de humos, sino desgraciadamente también la contaminación ambiental de ruidos, cosa que, ojo, en Quintana Roo nos tenemos que ir poniendo las pilas porque también sigue a la alza esta contaminación sin que hagamos nada y va a seguir creciendo y después va a ser mucho más difícil acotarla. Ruidosos en el centro, aunque estamos hablando de la Ciudad de México, aunque la norma establece un máximo de 62 decibeles, el ruido emitido por antros del Corredor Madero alcanza de madrugada los 93 decibeles. Y mire, esto se da en Cancún, se da en Playa del Carmen. La gente viene a divertirse, pero también viene a descansar. Se da en lugares como Holbox, que es una islita que la gente en teoría viene a disfrutar la naturaleza. Bueno, pues llegan, se instalan en su disfrute de naturaleza y no pueden dormir toda la noche porque los santos tienen una música al aire libre que no deja dormir a toda la isla. Imagínese usted, y los antros existen en ciudades como Nueva York, no se diga de Las Vegas, pero están en recintos perfectamente adaptados para que el ruido esté dentro y no fuera, y aquí parece que la consigna fuera, pues que despertemos a todos. Ese es un problema que no se le está poniendo la debida atención y que de veras, imagínese usted llegar a Mahahual a descansar y que el ruido no lo deje, pues como que no, ¿verdad? Pues mire, también tiene una foto, una gráfica muy significativa del periódico Reforma, de esta vivienda enormita que está justo en medio de la carretera Ecatepec-Peñón, la cual conectaría al nuevo aeropuerto. Muy significativa, ahí está una avenidota, y bueno, queda la casa a la mitad de la obra. La casa de la señora Nieves Rodríguez quedó al paso de la autopista Ecatepec-Peñón, una de las obras que están en el limbo tras la cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México. En el ejido Amanal, a orillas del municipio de Atenco, se ubica la propiedad de esta mujer de 59 años, vendedora de zapatos por catálogo y de pan de elote. Cada una de las puntas de la vialidad, a cargo de la empresa Pinfra, quedaron a un costado de su vivienda. Asegura que como es su casa desde hace 21 años y nadie le dijo que resultaría afectada, pues ella trató de seguir su vida. Cuando yo me enteré, ya fue cuando comencé a ver mucho movimiento. Yo me di cuenta que iban levantando más y más la carretera y que yo aquí seguía, pero yo pensé, no me preocupa, es mi terreno, es mi casa, explica la señora Nieves. Asegura que fue hace año y medio cuando una representante de Pinfra se presentó con ella. Me dijo que necesitaban pasar mi casa para allá atrás y que si yo no estaba de acuerdo, se iban a la expropiación, narra la señora. A pesar de que se anunció la cancelación del Naim, la mujer asegura que las obras continúan, así como la amenaza de la expropiación de su terreno. Campesinos de Atenco montaron un campamento en su patio y esperan que alguien le informe quién va a resarcir la destrucción de cerros, las invasiones y las minas ilegales que ha ocasionado el nuevo aeropuerto. Yo no soy la única que se opone al aeropuerto, yo solo quiero vivir en paz, asegura. Y mire, recuerda, y esto dio también origen a una caricatura que seguramente muchos vieron, recuerda a la ciudad de Nueva York que cuando empezaron a edificar hace más de 100 años los grandes edificios allá en la ciudad de Nueva York, algunas casitas
los propietarios se rehusaban a venderlas y hasta la fecha, hoy en Nueva York, usted puede ver 2 enormes rascacielos y en medio atrapada una pequeña casita todavía, o un pequeño negocio que nunca se vendió y que luego se edificaron estos grandes edificios y bueno, después ya no tenía caso retirarlo, ¿no? Pues aquí muy curioso. Y mire usted, si de veras se cancela este aeropuerto, Nassim, pues mire, tremenda avenida vaya a tener la señora para llegar a su casa. Así es. Pues sí, ahí está esto. Y mire, hablando precisamente de aeropuertos, en Toluca baja muchísimo el tráfico aéreo. El tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de Toluca, terminal clave para el nuevo gobierno a fin de hacer frente a la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, va en picada. En 2018 este aeropuerto registró su máximo histórico con 4.9 millones de pasajeros transportados. Entre enero y octubre del 2018 movilizó solo a 474,000 personas. Imagínense usted, de 4.9 millones, que fue su máximo histórico, el año pasado, sin contar noviembre y diciembre, solo había tenido 474,000 personas. Una caída del 16.2% en relación al mismo periodo del 2017, o sea que cada año ha venido bajando, según cifras de AMAIT, controladora a cargo de su operación. Además, el cierre del tercer trimestre del año pasado registró 117,855 operaciones, 39% menos que en el 2017, de acuerdo con Aleática, empresa que tiene participación en el aeropuerto. Pues ahí tiene usted, esto es básicamente la primera plana del periódico Reforma. Y el periódico Universal lo que publica hoy en su primera plana, hay que recordar que hace precisamente 25 años es cuando se da el levantamiento allá en Chiapas del EZLN. Y bueno, ayer precisamente allá en ese estado, en la conmemoración de estos 25 años de su levantamiento armado, el EZLN aseguró que no cree en las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador y que no permitirá que pase por aquí su proyecto de destrucción en referencia al Tren Maya. En su comunicado leído frente a cientos de integrantes encapuchados del grupo, afirmó: vamos a enfrentar al gobierno y al partido que está en el poder. En la imagen, bueno, pues se ve al subcomandante Galeano. Antes, bueno, hace 25 años, bueno, pues era el subcomandante Marcos. Ustedes recordarán al señor Guillén, que fue el que cabezaba este levantamiento. Bueno, pues ahora el subcomandante es Galeano, el que está hoy en la portada de Reforma con toda esta, pues este movimiento que dicen que van a enfrentar al gobierno en turno. Pues ahí está, efectivamente hace 25 años que se dio este levantamiento, en la época en que iniciaba, pues también ese año, que fue en el 1994, estaba de presidente Carlos Salinas de Gortari, y que bueno, estaba ya por salir precisamente, Carlos Salinas estaba ya prácticamente en lo último de su gestión como presidente de la República. Y que hay que recordar, Rodrigo, que en esa época uno de los servidores públicos o funcionarios que mandaron precisamente para el primer diálogo que se da con ese levantamiento es Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, pretendía ser candidato también a presidente de la República junto con Colosio, con Luis Donaldo Colosio. Aquí vemos una imagen de la revista Proceso, que se dio, esta publicación se da el 10 de septiembre del 94, una semana después de este levantamiento, en donde bueno, vemos la imagen del comandante Marcos por cuestionar el camino pero nunca, ¿qué dice? Podrán cuestionar el camino, pero nunca las causas, dijo. Este fue su primer mensaje que da precisamente el subcomandante Marcos hace 25 años en esta portada histórica de la revista Proceso. Imagínate, tuvimos que... Y esta es la portada del periódico La Jornada. Sublevación en Chiapas, San Cristóbal y otras 3 ciudades ocupadas. Esto es lo que decía hace 25 años el periódico La Jornada ante este levantamiento que se da de este
este ejército, prácticamente, de este levantamiento. Con rifles de madera en muchos casos, pero al fin y al cabo ejército. Así es, pues aquí le mostramos estas dos publicaciones que se dio hace 25 años, en donde la jornada pues siempre en contra del gobierno, y la revista Proceso, que dirigía en ese entonces el maestro don Julio Scherer García. Pues ahí está esta revista que terminó el mito de la paz social, el estallido en Chiapas hace 25 años, y que ayer dio su mensaje también el subcomandante Galeano, donde bueno, pues dice que no lo van a permitir y que van a estar en contra del gobierno en turno, encabezado por el propio Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver en qué sigue, vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno ante este mensaje que da para enfrentar. Que también habrá que decir que termina el mito de este ejército porque obviamente con tendencias y intereses políticos, porque uno no se explica por qué todo el año pasado que hubo tantos desplazados en Chiapas, donde los sacaron de sus lugares de origen, donde les robaron sus tierras. Nosotros nunca vimos al ejército zapatista alzando la voz, ¿no? Pero ahora sí, no van a destruir unos árboles para el tren y lo vamos a evitar. Entonces, obviamente hay un fondo político y bueno, entonces aquí vamos a ir viendo cómo se van moviendo las cosas. Y la reacción precisamente del presidente de la República ante este mensaje y ante este levantamiento que se da nuevamente después de 25 años. Pues eso es lo que publica en su primera plana el periódico El Universal. Y PAN dice: alistan nueva alianza para disputar Puebla, buscan sumar a Panal en coalición con PRD y Movimiento Ciudadano. Al menos 6 panistas aspiran a la candidatura. Y usted recordará que después de los acontecimientos del 24 de diciembre, donde mueren en un helicóptero la señora Erika Alonso y el señor Moreno Valle, bueno, pues después de este suceso tan lamentable, se convoca a elecciones. Hay un gobernador en este momento encargado del despacho, en donde se van a convocar nuevamente a elecciones. Y el PAN pues se prepara para retener la gubernatura de Puebla con una alianza electoral ampliada y al menos 6 potenciales candidatos para suceder al cargo de Marta Erika Alonso, quien falleció el 24 de diciembre. Para competir con Miguel Barbosa, que bueno, él ya lo dijo la señora Jackie Poleski, en donde ya dio como seguro candidato a su partido al señor Miguel Barbosa. No estamos mancos, tenemos grandes perfiles y estamos listos para una contienda. Esto fue lo que dijo la señora Jackie Poleski. Y dijo Eduardo Aguilar Sierra, quien como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN fue parte de la victoria que Erika Alonso consiguió como candidata. Tanto PAN como PRD y Movimiento Ciudadano prevén reeditar la coalición con la que llevaron a Marta Erika a la gubernatura. Bueno, pues esto es lo que se va a dar en los próximos días en ese estado de la República. Otra nota que hoy encabeza también el periódico Universal, o que resalta: asesinan a balazos al alcalde de Tlaxiaco. Y es que en Oaxaca, tras rendir protesta como presidente municipal de Tlaxiaco, el morenista Alejandro Aparicio Santiago fue asesinado por un grupo de hombres, quien recibió varios impactos de bala en el pecho y fue trasladado al hospital, pero 1 hora después falleció, a 2 días de haber tomado posesión. Bueno, pues ahí están ya la violencia que no la hemos visto después de las pasadas elecciones, que estuvieron asesinando a candidatos. Bueno, pues aquí, a 2 días de haber tomado posesión como presidente municipal de ese municipio, lo asesinan. Y bueno, pues esto es lo que publica hoy el periódico El Universal. Le vamos a dar más adelante, vamos a ir a un corte rápidamente. O seguimos con Excelsior. Seguimos con el periódico Excelsior, lo que publica hoy en su primera plana, Rodrigo. Excelsior, el periódico de la vida nacional, bueno, pues dice: inicio de año ahogado en smog. La nota que ya le mencionábamos de los IMECAS muy altos en la Ciudad de México el 1 de enero. Asesinan a otro alcalde de Morena en Tlaxiaco, en Oaxaca. También una nota que ya le mencionábamos. Bolsonaro asume en Brasil. Y bueno, dice que al rendir protesta ayer, el nuevo presidente llamó a liberar a su país. Fíjese usted, llamó a liberar a su país del socialismo, de lo políticamente correcto y la ideología de género. Quiere liberar a su país de lo políticamente correcto, o sea, que va a ser políticamente lo incorrecto. Pues qué bonito, qué padre.
Así les va a ir. Intentan madrugar a Estados Unidos, caen 25, esto precisamente de unos migrantes que quisieron madrugar. Y bueno, pues ahora sí que el que madruga Dios le ayuda, pero no fue en este caso. Detienen al exsecretario de Padres, Bernardo Campillo, extitular de Salud de Sonora, fue capturado en Durango. Y bueno, 219 vidas después del primer minuto. Ailín, quien pesó 2 kilos 720 gramos al nacer por medio de cesárea, ayer al minuto número 1 del año se convirtió en la primera bebé de este año recibida en el IMSS. Y bueno, nos va a ir muy bien, dice precisamente en un mensaje López Obrador. Pues esto es básicamente lo que trae el periódico Excelsior en su primera plana. Y también lo que hoy publica Milenio, donde, bueno, asume alcalde y lo ejecutan en Oaxaca 2018, el más violento, es igualmente la portada que trae hoy Milenio. El año pasado cerró con 15.877 asesinatos e impuso nueva marca al superar los 12.658 víctimas de 2010 y los 12.532 de 2017, las peores cifras anteriores. Bueno, pues esto es lo que hoy publica, igualmente con lo que también publica hoy el periódico Reforma. Recién termina 2008 como el año que impuso marca en homicidios y el comienzo de 2019 no es nada halagador. Alejandro Aparicio Santiago de Morena festejan con ciudadanos minutos después de haber asumido la alcaldía de Tlaxiaco, Oaxaca, cuando fue acribillado por 2 hombres. Bueno, pues ahí la foto donde precisamente está él y su esposa en esta ceremonia. Otra nota, en medio de la disputa con el Ejecutivo, ministros de la Corte eligen hoy presidente. La Suprema Corte llevará a cabo hoy su primera sesión del año, en la que recibirá al nuevo ministro Juan Luis González Alcántara, para luego elegir a su presidente entre 4 candidatos: Arturo Saldívar, Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán. Pues estos son los candidatos para presidir ahora, bueno, pues el Poder Judicial. Pues eso es lo que hoy publica el periódico Milenio. La nota del EZLN: a López Obrador no le creemos, es un mañoso, dice esto en su 25 aniversario de su levantamiento allá en el estado de Chiapas. Bueno, pues esto es lo que hoy publica el periódico Milenio. Vamos a una pausa, regresamos para darle un recuento precisamente de lo que aconteció en el 2018 y donde lo mencionamos que fue el año de Andrés Manuel López Obrador. Regresamos. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. El primer canal de noticias del sureste mexicano.
Luces TV. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Al igual que las empresas y las familias, el país necesita un presupuesto para planear sus finanzas. El presidente y su equipo de Hacienda proponen cómo se emplearán los recursos públicos, mientras que los legisladores tienen la última palabra en esta asignación. ¿Qué es el paquete económico? ¿Y qué cambios vienen para 2019? Así está la cosa. Cada año, el Poder Ejecutivo entrega al Legislativo una propuesta de paquete económico para el año que viene compuesta de 3 elementos: los criterios generales, la iniciativa de ingresos y el proyecto de presupuesto. Los legisladores revisan los documentos, les hacen cambios y los aprueban. Los criterios establecen variables para hacer proyecciones de ingresos. Por ejemplo, para 2019 se espera un crecimiento del PIB de 2%, que el dólar cotice en 20 pesos en promedio y que el petróleo mexicano oscile en $55 por barril. La ley de ingresos estima cuántos recursos se obtendrán para el gasto. Para 2019, el Ejecutivo calculó ingresos por 5.814.000 millones de pesos, pero los legisladores determinaron que se podría tener un incremento de 23.668 millones, un monto adicional que esperan sacar de una mejor fiscalización y recaudación. Ya con los ingresos calculados, a repartir. El presupuesto de 2019 supone que todas las dependencias y entes del gobierno se aprieten el cinturón. Sin embargo, ante diversas demandas de sectores inconformes, los diputados aflojaron los recortes en el campo y educación, incluyendo universidades, entre otros sectores. Si el presupuesto de 2019 se ejerce sin pasarse de lo establecido, se estaría cerrando con un gasto menor al observado en 2018. Eso sí, los presupuestos rara vez se han respetado, pues al final se suele gastar de más. De cualquier forma, se espera que en 2019 los gastos totales excedan en 503.841 millones a los ingresos. No obstante, el gobierno prometió un balance positivo, excluyendo el pago de deuda, lo que ayudaría a que ésta se mantenga controlada. Queda observar la evolución de los ingresos y los gastos, si se cumplen las metas fiscales y si se hacen ajustes a lo largo del año. Así está la cosa. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. El 2018 sin duda quedará marcado por la victoria de Andrés Manuel López Obrador en una contienda electoral por la presidencia de la República, donde hubo de todo y que concluyó con un presidente ganador que llegó al poder con el respaldo histórico de más de 30 millones de ciudadanos. Desde que comenzó el año con las precampañas, López Obrador se colocó inmediatamente en el centro de la discusión a nivel nacional. Mandó de principio a fin en las encuestas. En la campaña fue el candidato más atacado por obvias razones, pero ni el panista Ricardo Anaya ni el priista José Antonio Meade, y mucho menos
menos el independiente Jaime Rodríguez el Bronco pudieron mermarlo. Finalmente, la noche del 1 de julio, el incansable político tabasqueño celebró el triunfo con el reconocimiento inmediato del entonces presidente Enrique Peña Nieto y de sus rivales en la elección. De principio a fin, la campaña de Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente, integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, estuvo marcada por los señalamientos que lo involucraban en un supuesto caso de lavado de dinero en complicidad con el empresario queretano Manuel Barreiro, trama que incluso lo enfrentó con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a quien acusó de orquestar una guerra sucia, ya que también intervino la Procuraduría General de la República. La gota que derramó el vaso fue la difusión de un video en el que un hombre identificado como hermano de Barreiro habla del supuesto modus operandi seguido por Anaya para obtener recursos de manera ilegal. El panista estalló por el hecho, responsabilizó a Peña Nieto de su seguridad y la de su familia e incluso amenazó con encarcelarlo si llegaba a la presidencia. Por su parte, el propio Anaya se le fue con todo a López Obrador, lo acusó de haber favorecido a determinados contratistas cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y en concreto el caso del empresario José María Riobó. En uno de los debates presidenciales, Anaya y López Obrador se enfrascaron en un duelo de acusaciones que terminó con uno de los momentos que marcaron la campaña. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, le dijo Ricky Riquín Canallín y lo calificó como un corrupto engañatontos. Es Ricky Riquín Canallín, Ricky Riquín Canallín. Es un corrupto señor. Engaña tontos. Yo creo que ya se le acabó su teatrito. Por su parte, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, llamó a Anaya un vulgar ladrón, que desde el poder se robó dinero. Ante ello, el panista reviró con que Meade tiene carita de mosquita muerta, pero es un cínico corrupto igual que todos los del PRI. Por primera vez en la historia democrática de México, la ley electoral aceptó candidaturas independientes, es decir, aquellas personas que no estuvieran afiliadas a algún partido político. Fue así que Margarita Zavala renunció al PAN para registrarse como candidata independiente. Jaime Rodríguez el Bronco pidió licencia como gobernador de Nuevo León y aunque tiene pasado priista, llegó a esa posición sin partido. Otros que intentaron llegar a la contienda presidencial por la vía independiente fueron Pedro Ferriz de Con y Armando Ríos Peter, pero ninguno de los dos alcanzó 856,000 firmas de apoyo ciudadano a nivel nacional. De hecho, Ríos Peter fue descalificado por haber registrado firmas apócrifas y él se negó al derecho que tenía para revisar el caso ante el Instituto Nacional Electoral. Al final, declinó a favor de Meade. Quien tampoco llegó al día de la elección fue Margarita Zavala, pues se bajó de la contienda cuando ya había participado en el primer debate presidencial y a 4 días de que se llevara a cabo el segundo. Su anuncio lo hizo en el programa Tercer Grado de Televisa, donde argumentó que la decisión fue por un principio de congruencia y honestidad política. Así que finalmente el único candidato independiente que se presentó como opción para los electores fue el Bronco, quien solo destacó en la campaña, porque en uno de los debates se le ocurrió proponer que en caso de ser presidente a los funcionarios corruptos les mocharía las manos. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle la mano literalmente? Literalmente. A ver, explíqueme, por favor. Que al que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción. Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proponer en el Congreso. Así es. Bien. En términos generales, la jornada electoral del 1 de julio se desarrolló en paz y tranquilidad, al menos en lo concerniente a la votación para presidente. En total, 56,611,027 ciudadanos acudieron a las urnas para ejercer su voto. De ellos, 30,113,483 votaron a favor de López Obrador, lo que representó el 53,19% y se convirtió así en el candidato presidencial más votado en la historia del país. Como referencia, en la elección de 2012, Enrique Peña Nieto ganó con 19
19.226.784 votos, para un 38.21% del total de ciudadanos que participaron en aquella ocasión. Apenas pasadas las 20 horas del día de la elección y cuando ya se habían publicado varias encuestas de salida, José Antonio Meade fue el primer candidato perdedor que salió a reconocer públicamente el triunfo de AMLO. En conferencia de prensa dijo, él tendrá la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo y, por el bien de México, le deseo el mayor de los éxitos. Enseguida, Anaya también admitió la derrota e incluso reveló que sostuvo una conversación telefónica con López Obrador para felicitarlo. Como ya lo hice vía telefónica, que hablé con él, reconozco su triunfo y le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México, señaló Anaya. Luego, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dio un mensaje en cadena nacional para dar a conocer los resultados del conteo rápido y las tendencias para la elección presidencial. Fue entonces que apareció Peña Nieto para dar un mensaje a la nación, donde reconoció el triunfo de López Obrador, quien fuera uno de los principales críticos desde la oposición. De confirmarse este resultado, Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente de la República para el periodo 2018-2024. Estoy seguro de que todos los mexicanos le deseamos una gestión exitosa en beneficio de nuestro país. Y entonces vino la gran celebración por parte de López Obrador, quien primero habló ante su equipo de campaña, miembros de los partidos que lo postularon y cientos de personas que llegaron al Hotel Hilton en la Ciudad de México. Este es un día histórico y será una noche memorable. Una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. De ahí se trasladó al Zócalo capitalino para festejar la victoria con miles de personas que se congregaron en ese lugar. Emocionado, López Obrador afirmó que cumpliría todos sus compromisos de campaña. No quiero pasar a la historia como un mal presidente. Conozco lo que han hecho los otros presidentes, desde Guadalupe Victoria hasta el actual, y quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Sí se pudo, triunfamos y ahora vamos a transformar a México. Fue parte de su discurso en la Plaza de la Constitución. Apenas se dio su triunfo en los comicios del 1 de julio y AMLO comenzó a operar no solo como presidente electo, que en ese momento todavía no era oficialmente, sino también como si fuera el mandatario en funciones. Desde el día siguiente de la elección, el vencedor se adueñó de la agenda, como lo hizo en la precampaña y en la campaña. Siguió dominando el escenario político nacional. Por algo, fue el personaje mexicano más tuiteado de 2018. No habían transcurrido ni 48 horas desde el cierre de la votación, cuando López Obrador y Peña Nieto se reunieron en Palacio Nacional para delinear los términos del periodo de transición, misma que trató de ser lo más tersa posible. Desde ese momento, el ganador de los comicios se mostró muy amable con el todavía jefe del Ejecutivo Federal. Incluso llegó a reconocer públicamente que no se haya metido las manos en el proceso electoral. El presidente Peña Nieto actuó con respeto y las elecciones fueron en lo general libres y limpias, expresó López Obrador en algún momento. Los equipos de transición de ambos lados llevaron un proceso de 4 meses bastante civilizado y sin sobresaltos para la entrega-recepción de todas las dependencias federales. Ya con la constancia de mayoría como presidente electo que le entregó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 8 de agosto, se desenvolvió todavía con mayor confianza y seguridad. Muchas felicidades y mucho éxito. Tuvo 3 encuentros más con Peña Nieto, 2 en Palacio Nacional. En uno de ellos participaron los equipos de transición y otro en el domicilio particular del tabasqueño en la Ciudad de México. Este ya a finales de noviembre, en los días previos al cambio de poder. Pintaba como una relación cordial. Durante ese tiempo, AMLO recorrió el país en una gira de agradecimiento por el voto recibido. Parecía que aún estaba en campaña. No todo fue miel sobre hojuelas para López Obrador en la etapa previa a la toma de posesión. Como colocó tantos temas al centro del debate nacional, en varios de ellos sufrió desgaste por los ataques que recibió por un sector de la crítica en medios de comunicación. Uno de ellos fue su propuesta de cancelar las obras de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Fue una de las promesas de campaña y se mantuvo en ese tenor, pero fue bajando un poco el tono hasta que decidió someterlo a la consulta ciudadana. Según él,
tratando de ser neutral. La famosa consulta también recibió muchas críticas porque no tenía sustento legal y resultó poco confiable. Ganó el voto por la cancelación y abrió un frente de batalla con muchos empresarios. Otro tema candente fue el Tren Maya, el proyecto de infraestructura más representativo para desarrollar en su sexenio. Tanta fue la presión que ese asunto también decidió ponerlo a consideración de la ciudadanía mediante una consulta, igualmente sin sustento legal, y lo hizo junto con otras 9 propuestas adicionales que no tenían que ver una con otra. Volvió a ganar su propuesta, aquí sin ninguna intención de ser imparcial, pues en algún momento llegó a decir que esa obra va porque va. Uno de los temas que más acaparó la atención y que jugaron en contra de la bandera de austeridad que envuelve al López Obradorismo fue la boda de César Ñáñez, hombre muy cercano a Andrés Manuel. A finales de septiembre, Ñáñez se casó con Dulce María Silva en Puebla, un enlace que fue calificado como fifí debido a que fue una fiesta ostentosa y sobre todo porque apareció en la portada de la revista Hola, como ocurriera en el 2010 con Peña Nieto y Angélica Rivera, lo que tanto criticaron los seguidores de AMLO. Ahora lo hacía uno de sus colaboradores de mayor confianza. César Ñáñez y Dulce María dieron acceso a la revista detalles como los vestidos que usó la novia, los invitados y hasta las flores que adornaron el enlace. Por eso los señalamientos de la boda fifí inundaron las redes sociales. En cuanto a la política económica aplicada durante el periodo neoliberal de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos. La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. Con esas frases desde la tribuna de la Cámara de Diputados y a unos metros del mandatario saliente Enrique Peña Nieto, quien pareciera sufrir cada palabra pronunciada por su sucesor, López Obrador se dirigió a la nación tras haber rendido protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos el 1 de diciembre. De esa forma, se desmarcaba por completo de los sexenios de economía neoliberal e iniciaba la llamada Cuarta Transformación. Pero con ello igualmente llegaba el momento de plasmar como gobierno todo lo prometido como candidato. Además, se hizo viral la frase "me canso ganso", que pronunció al referirse a que en 3 años funcionará el plan de 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía para complementar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y al de Toluca. En 3 años estará funcionando, me canso ganso, además del actual, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En la plancha del Zócalo capitalino, luego de su toma de posesión y de una comida con mandatarios y representantes de diversos países, entre ellos Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, AMLO recibió el bastón de mando por parte de pueblos originarios. Nos están entregando un país en quiebra, aseguró en ese discurso, donde anunció 100 compromisos de su gobierno. Ténganme paciencia y confianza, primero muerto que traicionarlos, agregó. Reitero el compromiso de no fallarles. Primero muerto que traicionarles. De inmediato mandó al avión presidencial a Estados Unidos para ponerlo a la venta, como había prometido. También cumplió con la desaparición del Estado Mayor Presidencial. Igualmente, abrió Los Pinos para que pueda entrar cualquier persona. Despacha en Palacio Nacional, donde lleva a cabo reunión de seguridad todos los días a las 6 de la mañana y 1 hora después atiende a periodistas en conferencia de prensa. Otra de sus promesas ya cumplidas es la creación de una comisión de la verdad para el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. En el Congreso de la Unión, desde antes de la toma de posesión presidencial, la planadora morenista también le ayudó para eliminar las pensiones de los expresidentes y las modificaciones a la ley para reducir salarios de altos funcionarios. El 16 de diciembre, en Palenque, Chiapas, dio el banderazo para el inicio de la construcción del Tren Maya, donde dijo que llegó la hora para el sureste. También firmó el convenio para federalizar los servicios de salud en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Junto con ello anunció la desaparición del Seguro Popular. Por otra parte, firmó el decreto para la cancelación de la reforma educativa que impulsó Peña Nieto en el sexenio anterior. Y ese es uno de los temas que ha recibido más críticas a nivel nacional. Ya tuvo pugnas con el Poder Judicial por su intención de bajar el salario de los magistrados, porque según son los mejor pagados del mundo. Ellos no se dejaron y frenaron legalmente esa iniciativa. La creación de una Guardia Nacional emanada de las Fuerzas Armadas también desató una fuerte ola de rechazo por parte de asociaciones civiles y expertos en la materia, pues tachan su plan de seguridad pública como una forma de militarizar
militarizar al país. También entró en polémica con gobernadores por la intención que tenía con respecto a las funciones de los llamados superdelegados para que ellos se encargaran de los temas de seguridad en cada entidad. Luego de una reunión con la CONAGO, se acordó que los mandatarios estatales seguirían al frente en ese tema. Después, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, manifestó su postura en contra de la reducción que tendrá su presupuesto para el próximo año, como aparece en el paquete económico que entregó el gobierno federal al Congreso de la Unión. Y eso que todavía no va ni un mes del mandato de López Obrador, quien como quiera que sea, acaparó el año en materia de información a nivel nacional. Pues ahí tiene usted todo este resumen que le presentamos, un panorama hilvanado, precisamente para tener todos los datos a la mano de todas estas que son las bases precisamente de lo que vamos a estar viendo en este 2019, de donde se va a seguir desarrollando precisamente la trama precisamente de nuestra existencia, fíjese usted, porque finalmente es eso, es la trama, la novela de nuestra existencia de los mexicanos, por supuesto con influencia de cuestiones y presiones exteriores que muchas veces no las vemos tan claramente, pero que la mayoría de los movimientos que se van dando en nuestro país, óigalo usted, ni siquiera es por cuestiones de los mexicanos, es por presiones por abajo de la mesa de los intereses internacionales precisamente en nuestros recursos naturales, y que antes los tenían ahí como reserva. México era como una reserva que tenían, pero que ahora ya están viniendo precisamente por las presiones a nivel global que tienen los diferentes grupos de países, están viniendo a tomar precisamente posesión de lo que ellos asumen como suyo. Y bueno, eso hace que nos estén moviendo el escenario, porque los mexicanos y los políticos y los hombres de poder mexicanos finalmente son marionetas también y alfiles y representantes de esos intereses internacionales tan fuertes. Por eso es importante tener un presidente que, aunque está consciente de que hay muchas cosas que él no puede enfrentar directamente, sí trate de maniobrar un poco para que también los intereses de los mexicanos estén en primer nivel, y no que vengan y nos desfalquen a un Pemex, nos guachicoleen desde las entrañas de Pemex a Pemex para decirnos que va mal, y los mexicanos seamos los que estamos pagando precisamente en el día al día simplemente una gasolina muy cara, que bueno, eso hace que suba todo. Entonces es muy importante precisamente todas las estrategias y este resumen que le presentamos precisamente, que son los antecedentes para este año. Así es, todo lo que se vivió, parte de lo que se vivió en el 2018, como bien lo mencionamos en el título, fue el año de AMLO, después de que ganó las elecciones. Y bueno, ya estando ahora en este inicio de año, bueno, arrancamos aquí en Quintana Roo con lo que publicamos hoy en Luces del Siglo, en donde, bueno, pues 6 de 7 legisladores votan tijerazo mayor a 2,000 millones de pesos. Y es que esto es que, bueno, los diputados federales avalaron recortes a estados, y le presentamos hoy una gráfica en donde, bueno, pues vemos ahí cómo 11 programas trascendentales para Quintana Roo pues fueron recortados en la aprobación que se dio en el presupuesto de 2019. Vamos con la información de esta nota para, bueno, desarrollarla ahorita se los vamos a explicar más o menos en esta gráfica. En el presupuesto de egresos para 2019, los diputados federales de Quintana Roo nada hicieron contra el recorte de recursos públicos que la Federación aplicó en 11 programas trascendentales para el desarrollo de la entidad. Excepto la legisladora Adriana Teisier, que votó en contra, sus otros 7 compañeros validaron la aprobación del dictamen del presupuesto, que dejó sin un solo peso de apoyo federalizado a diversos ramos de la administración pública, los cuales en el proyecto de iniciativa aspiraban a 4,104.8 millones de pesos, pero solo se les autorizó 1,743.8 millones. Los recursos corresponden a la transferencia de recursos de la Federación a las entidades federativas mediante el ramo 28 de participaciones federales, ramo 33 de aportaciones federales, convenios de descentralización y reasignación, además de la protección social en salud. De acuerdo con información del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, algunos de estos ramos no alcanzaron recursos y otros los recibieron parcialmente. Por ejemplo, para los diferentes programas de educación pública se solicitó un presupuesto
presupuesto de 950.9 millones de pesos, pero solo les autorizaron 301.3 millones, 70% menos. No obstante que en 2018 se ejercieron 978.9 millones. De los 3 rubros afectados en esta materia, aquellos que tuvieron más impacto correspondió a los subsidios de organismos descentralizados estatales, con una variación real de 68.3% entre 2018 y 2019. En Agricultura y Desarrollo Rural se pidieron 95.4 millones, pero fueron aprobados 64.9, lo que representa 53.9% menos entre 2018 y 2019, pues el año pasado se otorgaron 135.5 millones. Otro programa afectado fue Comunicaciones y Transportes, del que se solicitaron 598.4 millones, aunque solo le autorizaron 389 millones, lo que representa 19.3% menos en comparación a los 463.8 millones de 2018. Los que sí quedaron sin presupuesto fueron los proyectos de construcción de carreteras, al igual que estudios y proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras. Adriana Teisier, integrante de las comisiones de Infraestructura, Turismo, así como Medio Ambiente, fue la única de los 8 representantes populares de Quintana Roo que votó en contra del dictamen del presupuesto 2019, ya que pudo percatarse de algunos de los recortes en temas sociales, como ayuda a discapacitados o a proyectos de infraestructura portuaria, que 200 millones que destinaron a la entidad en 2018 se redujo a 0 pesos. En entrevista con Luces del Siglo señaló que quienes diseñaron el proyecto de presupuesto contemplaron también las reducciones a, por ejemplo, personas con discapacidad, lo que generó una molestia importante. No es quitar una cosa para poner otra, subrayó. Pues ahí tiene usted esta nota, precisamente en donde dan recortes a estados y Quintana Roo, bueno, pues no sale precisamente favorecido. Pero lo que más llama la atención no es los recortes a Quintana Roo, bueno, porque definitivamente sí es lo coyuntural, pero llama mucho la atención que los diputados que tenemos, que son los representantes precisamente a nivel federal, todos hayan votado a favor de esto, menos una. ¿Cómo ve? Era la lógica es, bueno, pues son nuestros representantes, ellos van a ver por los intereses de Quintana Roo y van a discutir esto, van a estar en contra de esto, aunque la mayoría los opaque y finalmente se apruebe así, pero bueno, ellos van a estar dando la cara por nosotros. Pues no, lo mismo de siempre. ¿Para dónde tenemos que alzar el dedito? Pues para acá, pues lo alzamos. Oye, ¿y tus representados en Quintana Roo? Pues no, es que a mí me puso el partido. Y si el partido dice que es para acá, es para acá. Y bueno, parece que en Quintana Roo tenemos solo una diputada federal que nos representa, que es precisamente Adriana Teisier, que es la única que levantó la voz, es la única que votó en contra precisamente de este recorte. Y bueno, pues ahí ya lo sabe usted, la diputada de Quintana Roo, porque no son muchos, porque solo una nos representa, es Adriana Teisier. Y fíjate que en esta nota, precisamente en esta entrevista que nos da la diputada Adriana, donde ella pues que ella es parte de la comisión de CT y básicamente en el área de puertos y en marina mercante, bueno, pues ella sí nos cuestionó mucho el tema porque a ese rubro no les dieron un solo centavo este año. 2019, todo lo que son para la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, no les dieron un solo peso para este año. O sea que es algo en donde ella menciona que se va a tener que trabajar mucho. Para Quintana Roo es muy importante porque quiere decir que las APIs, las administraciones portuarias, pues van a sobrevivir prácticamente de sus recursos propios, de lo que recauden, porque no tienen nada de presupuesto federal. Así es, y mire, no es lo único que tuvo 0. Por ejemplo, Hacienda y Crédito Público, 0. Así es. Llama la atención también Turismo, 0. Sí. Entidades de cultura, 0, ¿es correcto? Así es. O sea, se aprobó nada para cultura de recursos federales para Quintana Roo. No quiere decir que Quintana Roo como estado, no quiere decir que Quintana Roo como estado no va a invertirle a la cultura. El recurso federal etiquetado para la cultura, 0. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 0. El año pasado, por ejemplo, se asignaron 21.5 millones de pesos. El turismo se le dieron 202 millones de pesos el año pasado, este año 0. Imagínese usted, comunicaciones y transportes a nivel federal el año pasado se le dieron 463 millones, este año solo 389.
Educación pública de 978 millones, nos fuimos a 301 millones. Pues ahí tiene usted machetazos muy fuertes, pero mire, tristemente, mucho de lo recortado, sobre todo cuando hablamos de gobiernos estatales anteriores, veía usted todo el dinero que se le daba en estos rubros al estado de Quintana Roo y no se aplicaban en esos rubros. Y eso sigue pasando todavía en muchos estados de la República. Entonces, bueno, va a ser un ejercicio interesante. Y bueno, insisto, me llamó mucho la atención que solo una diputada de las que representa Quintana Roo haya votado en contra de esto. Pues ahí tiene usted. Así es. Bueno, pues esto es lo que hoy publicamos en Luces del Siglo, más, bueno, aparte, y mire usted, doblan, en lo que sí se doblan recursos es a la Secretaría de Seguridad Pública para el 2019. Vamos a darles la nota de esto. Eso está bueno. La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo tendrá para este año un incremento presupuestal del 80% con respecto a los recursos que le fueron asignados en 2018. El presupuesto de egresos de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2019 contempla recursos para la dependencia por 2.208 millones de pesos, 1.004 millones de pesos más que lo que se destinó el año pasado. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Alberto Capella, se fijó como objetivo implementar la estrategia de mando único policial para este año en todo el estado, con lo cual aseguró se reducirán los índices de homicidios. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Quintana Roo cerró el año con el doble de homicidios registrados en 2017 con 689 ejecuciones y como uno de los 5 estados con la mayor tasa de homicidios dolosos. Para la Fiscalía General del Estado se aprobó un aumento de poco más del 10% al pasar de 663 millones a 737 millones de pesos. Del mismo modo, el recién nombrado fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, se comprometió el pasado 12 de diciembre a ahondar en los casos de homicidios, extorsiones y robos, así como agilizar los expedientes y carpetas de investigación para abatir los pendientes en procuración de justicia. Por su parte, el Tribunal de Justicia Administrativa obtendrá 35 millones de pesos, equivalentes al 133% más que el año pasado, mientras que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado obtendrá 10 millones de pesos, lo que corresponde a un aumento de 66% de aumento contra 2018. El presupuesto aprobado el pasado domingo por los diputados en una sesión extraordinaria también prevé incrementos para la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, que dispondrá de 67 millones de pesos, así como la Auditoría Superior del Estado contará con 184 millones de pesos. El Instituto Electoral de Quintana Roo recibirá 290 millones de pesos, 11% más. El Tribunal Electoral de Quintana Roo obtendrá el mismo presupuesto de 2018, cuyo monto es de 36 millones 728 mil 601 pesos, y el IDAI-PECRO tendrá un presupuesto de 45 millones, un aumento de apenas 3%. Pues ahí está lo que, bueno, el presupuesto de seguridad pública. Y déjeme decirle que hablando precisamente de temas en cuestión de seguridad, bueno, pues no fue muy alentador este dato que nos dan. En estas fiestas decembrinas regularmente siempre aumentan los accidentes. Y bueno, pues, en Chetumal básicamente la capital del estado, se dio un aumento del 30%. Vamos con la información. De acuerdo con el presidente de la delegación de la Cruz Roja Mexicana en Chetumal, Billy Jean Peñasosa, durante la temporada vacacional decembrina los servicios médicos aumentaron 30% debido principalmente a los accidentes automovilísticos. En su mayoría, los accidentes registrados en dicho periodo fueron causados por abuso en el consumo de alcohol. Es necesario recordar que el límite de alcohol permitido en la sangre para poder conducir es de 0.40 grados, lo que equivale más o menos a una copa de vino o una cerveza. Los operativos de alcoholimetría que operan en la región tienen como objetivo
objetivo salvaguardar el bienestar de los ciudadanos mexicanos y los turistas que visitan el estado. De hecho, Roy Rojas, asesor de la Organización Panamericana de la Salud, afirmó hace unos meses que México ocupa el 7º lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito. Debido a esto, el operativo Guadalupe Reyes, que opera en la entidad, seguirá en funcionamiento hasta el próximo 6 de enero. Peñasosa informó que en días normales la prestación de apoyo es prácticamente uniforme, pero en temporada vacacional eleva. Generalmente entre lunes y jueves se brinda un promedio de 7 servicios diarios, pero de viernes a domingo esta cantidad se triplica, es decir, llegan a realizar hasta 21 incidentes. Si bien es cierto que el mayor porcentaje de los accidentes son por cuestiones automovilísticas, los otros servicios suelen ser por problemáticas como riñas o accidentes en el hogar, aunque usualmente no causan mayores complicaciones, afirmó el presidente de la delegación de la Cruz Roja Mexicana en Chetumal. Pues estos son los accidentes que no hubo ahora aquí en nuestro estado. Año, ¿no? Y mire usted que las calles estaban, el 31 de la noche es cuando se dio esto, y luego el día primero, temprano, pues obviamente las calles y las carreteras desiertas, ¿no? Pues no había tráfico, todo el mundo no. ya había pasado, y le estoy hablando de ya después de que pasó la hora de los que ya estaban bien alegres, a las 6 de la mañana, que ya casi todo el mundo estaba en su casa, pero no había coches, y bueno, yo tuve que transitar por alguna situación, y daba risa que sin coches, accidente aquí, accidente allá, ya se subió al camellón, todo el mundo venía bien celebrado, y afortunadamente, precisamente por la falta de tráfico, pues la verdad es que cosas no muy trascendentes, ¿no? Que ya se subió a la banqueta y se estrelló contra un portón, pero no pasó nada. Pero sí llamó la atención varios accidentes precisamente por los festejos, y bueno, dio risa. Bueno, mire usted que también, bueno, pues no falta quien insisten y quieren seguir charoleando y creyendo que pues no sabe usted quién soy yo. Bueno, pues charolea y lo cesan. Vea usted la nota. Luis Espadas Carrión fue removido de la Secretaría Federal del Trabajo tras amenazar a policías de tránsito para evitar ser infraccionado luego de que su vehículo no traía placas de circulación. Te vas a meter en un problema. Esto va a ser grave para ustedes. Soy un funcionario federal, subrayó el ahora ex servidor público en un video que circuló en redes sociales, por el cual recibió el mote de Lord Papi. Y mándame a alguien, porfa, pero urgente. 5579. Me están golpeando, papá. Bye. Oye, den uno. Te vas a meter en un problema. Es ridículo, eres. Mande. Dale, bote. Me tocas. Dale, bote para acá. No me toques, cabrón. Mire, caballero, cálmate. ¿Cómo? Ridículo. Cálmate, caballero. Te vas a meter en un problema. ¿Qué, güey? Cálmate, caballero. Cálmate, por favor. Te vas a meter en un problemota. Por favor. Me dijiste ridículo, tú a mí. Cálmate, por favor. Me dijiste ridículo, por favor. Me dijiste ridículo. Mira, colabora nada más. No, te vas a meter en un problema. Mira, te estoy pidiendo en buena onda, compa. Tócame, golpéame. Te lo estoy pidiendo en buena onda, compa. Golpéame. A ver. Golpéame. Te lo estoy pidiendo en buena onda. Golpéame. Te lo estoy pidiendo en buena onda. Uy, esto se va a acabar grave para ustedes tres. Oye lo que le digo. Soy un funcionario federal, hermano. Federal. Soy delegado federal del trabajo en Quintana Roo. No tienes una idea del problema que tengo. Mira, caballero, te estoy pidiendo en buena onda. No, yo no he hecho nada. Ante la viralización en Internet, la Secretaría del Trabajo Federal anunció la destitución del funcionario, quien fungía como responsable del despacho de procedimientos administrativos de la Oficina de Representación en Cancún. La dependencia informó que solicitó la baja a la Dirección General de Recursos Humanos al infringirse el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, especialmente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La titular de la dependencia federal, Luisa María Alcalde, informó desde su cuenta de Twitter que no se toleraría abusos de autoridad como el de Lord Papi, toda vez que el servicio público debe ejercerse con humildad y respeto. Pues ahí tiene usted, ahora sáquele la chat, ¿usted tiene algún puesto? Qué bueno que tenga el puesto, qué bueno que nos represente, qué bueno que trabaje para nosotros. Pero al que se le bote la canica y se crea que por eso ya es muy picudo, bueno, pues órale, evidencíese y bueno, va a perder la chamba, va a perder la chamba. Y aunque anden muchos lloriqueando de que les pagan poquito, bueno, pues van a perder lo poquito
que para la mayoría de los mexicanos es mucho, por cierto. Pues es un ejemplo de lo que viene a transformar precisamente este gobierno federal, en donde ya no va a haber este tipo de funcionarios, o al menos eso es lo que inicia en esta nueva administración, en donde, bueno, la propia dependencia federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que encabeza la señora Luisa María Alcalde, donde dijo que ese tipo de situaciones no se van a volver a permitir en nuestro país, y donde inmediatamente le dieron la baja a este funcionario ante pues ahora sí que este episodio en donde, bueno, cree que por ser funcionario público pues no tenían por qué detenerlo. Usted ve el video donde dice que lo golpean, en ningún momento lo está golpeando. Debería estar apenado. Yo, funcionario público, la riego. Pues yo debería de ser el primero en observar todas las leyes. Entonces, siquiera humildad, híjole, qué pena, sí, se me fue oficial, sí, ni modo, ¿qué aplica? Pues sí, usted está leyendo la ley y además se pone el canero. Me tiene que multar, me tiene que llevar detenido, ni modo, qué pena, aquí estoy, me pongo a su disposición. Hubiera sido mucho más digno y hubiéramos visto, bueno, un funcionario público que sigue siendo un ser humano y que de repente la regó, no pasa nada, se le aplica la sanción como la aplican a cualquiera de nosotros si de repente la regamos, pero si todos queremos vivir en un país en orden, en una ciudad en orden, en el caso de Cancún, pues sí, tampoco te pasaste el alto, sí, me distraje, tenía prisa, la regué. ¿Cuál es mi sanción? ¿Cuál es la sanción? Y no sabes con quién te estás metiendo. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque así les funcionaba. Así funcionaba y no pasaba nada. Y cuando veíamos que después de esto nos enterábamos que habían corrido a los policías, les funcionaba. Bueno, pues eso se acabó. Y si no se acabó completamente, de perdida se empieza a acabar, porque no va a pasar, no va a faltar en algún momento que si hay algún funcionario más arriba que lo defienda, pero bueno, que se empiece esto ya a terminar y que esas posturas de prepotencia las veamos convertidas en de humildad. La regué y yo tengo más culpa que cualquiera porque yo soy funcionario público y estoy a su disposición y que pase lo que tenga que pasar porque me hago responsable de lo que hice y no estas escenitas que qué vergüenza, o sea, imagínense. No, bueno, la propia secretaria de Trabajo y Previsión Social desde su cuenta de Twitter vio el video. No, o sea, mandó el mensaje donde dijo que no se tolerarían abusos de autoridad, ¿verdad? Como la de el Lord Papi, así le pusieron en un hashtag del Lord Papi, toda vez que el servidor público debe ejercer con humildad lo que tú dices y respeto. Eso fue el Twitter que la propia secretaria del Trabajo y Previsión Social a nivel federal, la señora Luisa María Alcalde, fue lo que mandó en su mensaje. O sea, cesado este funcionario público, pues sí, no queremos ver este tipo de tráficos de influencias como se hacía antes en el pasado. Pues ahí está. Y además, mire usted, nosotros somos importantes por quien somos. Si el señor se creía importante porque era funcionario público y ahora ya no es funcionario público, entonces ya no es importante ahora, ¿no? Porque era importante por ser funcionario público. Uno tiene que ser importante por lo que es, por lo que representa, por su esencia. Claro. Y tener dignidad, eso es lo que nos hace importantes. No tener en determinado momento un puesto o no. Entonces, bueno, pues pobre, porque entonces ahora seguramente él cree que ya no vale nada porque ya no es funcionario. Aquí el tema es que charoleó y que lo cesaron. Así es que ese tipo de funcionarios no queremos en nuestro país. Pues ahí está. ¿Vamos con otra nota? Vámonos con otra nota. Van contadores por disminución del IVA. Consideran que es vital para la economía del sur del estado. La reducción del 16 al 11% del IVA es una promesa de campaña de AMLO. Pues sí, ahora que cumpla. Ahora que cumpla, así es. Vamos con la información. Lograr avanzar en la reducción de la tasa del impuesto al valor agregado IVA del 16 al 11% en la frontera sur del país es uno de los objetivos fundamentales del Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo para el presente año. José Polanco Bueno, presidente del organismo civil, la situación económica de la zona es complicada, por lo que se hace necesario cumplir con este objetivo para elevar las expectativas de crecimiento de la región. Además, señaló, se trata de una promesa de campaña del actual presidente Andrés Manuel
López Obrador. Sin embargo, la disminución del IVA está prevista de aplicarse durante 2019 solo en la frontera con Estados Unidos. De acuerdo con algunos legisladores federales, la aplicación de la misma medida en la frontera sur dependerá de cómo evolucione en la frontera norte, por lo que de proceder sería hasta 2020. Al respecto, Polanco Bueno reiteró que el cuerpo colegiado que lidera insistirá en las negociaciones para lograr la disminución del IVA en la zona sur de la entidad. Y es que Chetumal está catalogado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, como una de las 4 entidades más caras de México por la elevada inflación que registra, que eleva los costos de productos y servicios. Así concluyó el año pasado y continúa en el presente. No podemos dejarlo. Vamos a exigir que la disminución del IVA sea en la zona fronteriza con Belice. Si bien esa nación nos ayuda, también necesitamos el apoyo del gobierno federal, apuntó. El líder de los contadores en la entidad apuntó que en este momento el sur de Quintana Roo no tiene las condiciones necesarias para la atracción de inversiones, mientras que los grandes proyectos federales como el Tren Maya y el traslado de la Secretaría de Turismo Sectur a Chetumal desde la Ciudad de México todavía llevarán un tiempo para concretarse. En el caso del Tren Maya, se estima que tardará al menos 4 años en ser operativo, además de que es probable que su ruta no incluya Chetumal, aunque se prevé albergue talleres de mantenimiento. Respecto a la mudanza de la Sectur, hasta el momento no hay una postura oficial al respecto, e incluso en días pasados el titular de la dependencia, Miguel Torruco, señaló que la capital de Quintana Roo carece de infraestructura mínima necesaria para acometer el traslado, que se prevé tome entre 12 a 18 meses. De tal forma, expone Polanco Bueno, los beneficios de tales proyectos tardarán en sentirse en la capital del estado y en toda la zona sur. Por lo tanto, recalca, la disminución del IVA en la frontera sur es una necesidad para incentivar las inversiones y la actividad económica de la región. Pues es que en el tema de la reducción del IVA, como bueno bien cumplió Andrés Manuel, sí se empieza, o sea, sí se redujo en las zonas de la frontera norte, a diferencia de la frontera sur. Ese es un tema que, bueno, lo van a ver más adelante, pero bueno, lo que sí se dio ya como promesa de campaña fue precisamente a los estados del norte de la República. Así es, dijo que más adelante se iba a estudiar lo de los estados de la frontera sur, y mire usted, es un inicio. Y bueno, ya veremos más adelante. Y bueno, advierten expertos en lingüística la posible extinción de la lengua maya en apenas 2 generaciones. Taleninka Otech, decían por ahí, te vengo a saludar. En lengua maya, pues es una pena que esta riqueza que es la lengua maya, imagínese usted que la lengua maya, de algo tan trascendente en la historia y en la cuando se exponen las culturas antiguas, que la maya resalta en todo el mundo, y que todavía la lengua esté viva. ¿Se imagina que estuviera viva la lengua de los faraones todavía? Bueno, la lengua maya está viva. Y en lugar de hacer todos los esfuerzos para protegerla, estamos enterándonos de que en 2 generaciones podría desaparecer. Vamos a ver la nota. La lengua maya podría desaparecer de la zona maya en apenas 2 generaciones, alrededor de 60 años, señalan especialistas en lingüística, quienes apuntan que su desuso entre las familias, sumado a la falta de políticas públicas que estimulen su habla, ocasionan que el número de maya parlantes haya decrecido notablemente en la última década. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en Quintana Roo hay alrededor de 160,000 maya hablantes. El director del Centro de Estudios Interculturales de la Universidad de Quintana Roo, UCRO, Eber Canul Góngora, reconoció que la lengua maya pierde practicantes por diversos factores. No obstante, manifestó que las cifras del INEGI no son precisas, pues trabajos de investigación del organismo a su cargo y de estudiantes de antropología social determinan que la cifra se eleva a casi 260,000 personas. Sin embargo, el número tampoco es halagador, puesto que la práctica del dialecto maya no es constante, expresó. Durante las interacciones familiares se da una mezcla de maya y español, lo cual se reproduce en los miembros pequeños que siguen la tendencia de no practicar su idioma materno, puntualizó.
El académico reconoció que el Estado ha carecido de políticas públicas que permitan el fomento y la preservación de la lengua. En contraparte, en algunas carreras de la UCRO se promueve la institución del idioma maya como obligatoria. Es necesario que se desarrollen carreras de enseñanza y pedagogía en lengua maya, y te aseguro que este tipo de enfoque vendría a enriquecer la perspectiva del conocimiento del idioma, consideró. Tan solo en la UCRO, puntualiza, hay 870 alumnos maya parlantes que colaboran en lo anterior, lo cual ayudará a preservar la cultura maya y paralelamente potencializarla como atractivo turístico, pues incluso en varios países europeos hay interés por aprender la maya. El investigador Margarito Molina Rendón agregó que la pérdida del maya inicia desde los propios hogares, en consecuencia es reducido el número de quienes lo practican. Solo el 30% de los jóvenes menores de 30 años son socializados en el uso del idioma maya, y esto implica que en 2 generaciones más la lengua pueda desaparecer. Entiéndase una generación como un periodo de 30 años, advirtió. A ello se añade que ideas como que los idiomas español e inglés permiten mejores oportunidades de trabajo y una elevada calidad de vida ha penetrado en las familias mayas actuales. Expuso que con base en el trabajo de los antropólogos franceses Valentina Barpnaski y Oliver Le Guin, que desde hace 25 años realizan trabajos de investigación lingüística en la zona maya de Quintana Roo, se estima que este idioma puede desaparecer en estos 60 años. Para evitar su pérdida es importante implementar una educación bilingüe desde el nivel básico. El INEGI considera que en Quintana Roo hay 160,000 hablantes de maya, pero también hay presencia de otras lenguas originales como náhuatl, zoque, sendal, triqui y otomí. Pues en este recuento que se da regularmente a finales de año, pues esto de la lengua maya evidentemente pues no es algo que pues nos guste dar, como es otro tema también en el tema de los suicidios, todos los pues problemas sociales que se tienen en ciudades en crecimiento como lo es Quintana Roo y básicamente el norte de nuestro estado. Bueno, pues preocupa aquí el alta de tasa de suicidios que se da en nuestro estado, que es de 7.7% de muertes por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas del país. Vamos con la información. De acuerdo con últimos datos y cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México en el 2016 ocurrieron 6.291 muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente, lo que representa una tasa de 5.1 suicidios por cada 100,000 habitantes. Quintana Roo es la séptima entidad del país con una tasa de 7.7 suicidios, siendo de los estados donde más actos se cometen por cada 100,000 habitantes. Para el 2016, de los 6.291 fallecidos por suicidio, 5.116 eran hombres, lo que se traduce en que de cada 10 suicidios, 8 son cometidos por hombres, mientras que 2 de cada 10 por mujeres. En este orden de ideas, el proyecto HELP de la agrupación Fuerza Joven, con representación en la ciudad de Chetumal, busca disminuir estas cifras a través de la prevención del suicidio y de pláticas de concientización y apoyo. De acuerdo con Isis, encargada del proyecto HELP, cuenta que actualmente tiene alrededor de 15 jóvenes en la capital del estado en busca de encontrar una solución a sus problemas de depresión, bullying, culpa, miedos, rechazo, abuso sexual, así como vicios, factores que los hace pensar en el suicidio. El proyecto apenas tiene cuestión de meses, pero nosotros hemos pues notado que estos problemas son ya sea porque ellos no saben cómo expresar lo que sienten, porque tienen miedo de decir que tienen algún problema y porque están pues se sienten sofocados por todas las cosas que pasan en su entorno. Por ejemplo, en la escuela es muy fácil ver que hay chavos que están pasando por problemas de bullying. HELP tiene más de un año de ser un grupo de autoayuda con presencia en todos los estados de la República Mexicana y brinda atención gratuita todos los domingos. En Chetumal lo hace en calle Otompe Blanco, en la Colonia Centro, con el objetivo de disminuir la tasa de suicidio. Informó para Luces TV, Laura Cruz. Pues es que fíjate que sí, y más que se da en estas fechas también decembrinas, en donde hay más alto. Pero fíjate que a diferencia de otros estados de la República, déjeme decirle, básicamente en Quintana Roo, como en esta época hay mucho turismo, la gente está ocupada. No, o sea, eso se da posterior. Después de que terminan las vacaciones. Viene una efervescencia, mucho movimiento, después se acaba, se baja
y bueno, la gente a veces se siente sola, ahí es donde le pega. Así es. Pero sí, en las fiestas decembrinas, en las fiestas de que son por excelencia familiares, los que están solos se deprimen más. Sí. Y es donde, bueno, también sube un poco la incidencia de los y además hay que decirlo, bueno, en Cancún, Playa del Carmen, toda la parte del norte de nuestro estado, pues son ciudades hostiles en algún momento, porque finalmente, como no son pues, familias donde no traes a toda la... vienen de otros lugares, pues no es que tengas aquí a toda la familia, se da, vamos a decir que este tipo de escenarios, pues se da más el tema de la depresión. Gente está más sola. Así es. Y bueno, hablando de temas de salud pública, el norte de la entidad acapara faltas por fumar durante el 2018. Más de 60 establecimientos fueron sancionados por la COFEPRIS por violar la Ley General Antitabaco. Vamos con la información. Durante el 2018, más de 60 establecimientos de Quintana Roo fueron sancionados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios al violar la Ley General Antitabaco, misma que prohíbe fumar en espacios públicos cerrados, tales como edificios públicos, federales, estatales y municipales, así como restaurantes, bares y discotecas. Al respecto, Miguel Alejandro Pino Murillo, titular de COFEPRIS en el estado de Quintana Roo, destacó que los establecimientos de la zona norte son quienes más incurren a esta falta. Por el contrario, la zona sur es quien menos sanciones obtiene. ¿La recurrencia de fumadores dentro de establecimientos? Sí, de hecho hay una disminución desde el 2016 que entré hasta la fecha del 2018. Ahora, ¿a quién se multa, al fumador o al establecimiento? Al establecimiento como tal. De hecho, es una obligación de los establecimientos contar con letreros desde la entrada donde diga que se encuentra prohibido fumar en este establecimiento, así como tener un área para asentar el tema de las colillas. En caso de no tenerla y comenzar, se encuentre fumando, deben retirarlo del área el mismo mesero o el mismo propietario, las personas que se encuentran trabajando. ¿Qué tipo de sanción se aplica? Para el tema de la persona que se encuentre fumando es el auxilio de la fuerza pública y la detención hasta por 48 horas en caso porque es una falta administrativa, y en el caso del establecimiento por permitirlo fumar es una multa que va desde 1,000 hasta 4,000 UVAs. ¿En la vía pública se hace referencia que también está prohibido fumar? En áreas donde hay menores, en parques, principalmente. Parques, o sea, pero vamos, en la calle, no, en la calle no hay nada. O sea, principalmente cuando digo vía pública es especialmente en parques, donde hay áreas menores de edad. ¿La detención se procede si la persona no hace caso omiso? No hace caso omiso, es que solicitan el apoyo de la fuerza pública al propietario del lugar y hacen el retiro de la persona, es una detención por 48 horas. En este sentido, destacó que desde el 2016 a la fecha se ha presentado una disminución en los casos de sanciones debido a los constantes operativos que realiza la COFEPRIS en toda la entidad quintanarroense. Informó para Luces TV, Laura Cruz. Pues bueno, eso es parte de lo que se dio el fin de semana en nuestro estado. Y bueno, ya nos vamos, pero déjame decirle que antes de irnos, bueno, pues el primer bebé del año en Quintana Roo fue un bebé que nació aquí en Cancún, en el Hospital General Jesús Cumate, en donde, bueno, fue un niño, fue un varón que pesó 3,720 kilogramos y midió 52 centímetros. O sea, fue el primer ciudadano cancunense nacido aquí el primer día del año. Su mamá, Rocío Martínez, pues... No, iba a decir que se estaban resistiendo a nacer en este año, porque normalmente en el minuto 1 ya nació un bebé, ¿no? Así es. Y este nació hasta la 1:24. Fue el primer ciudadano cancunense que nació este 2019. Bueno, pues esta fue su mamá, ibas a decir, Rocío Martínez Santiago. No, fue sometida a cesárea. Y el niño no quería salir, tuvo que ser cesárea. 1:24 de la mañana. Se resistían los niños a venir a este valle de lágrimas. No es cierto. No es cierto. Este año ya va a estar mejor, que vengan los niños, va a haber sol, vamos a tener un mejor Quintana Roo y un mejor México, ya verá usted, o al menos eso es en lo que nos tenemos que empeñar todos, porque si no, las cosas no van a cambiar. Así nos vemos, bienvenidos a este año y nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Así es, pásela usted muy bien, que tenga un buen inicio de año, una buena semana. Bueno, ya estamos en miércoles. Pues va a ser una buena semana porque va a ser cortita, todos contentos. Sí, ¿verdad? Ya pasado mañana es viernes, imagínense, estamos iniciando la semana y pasado mañana es viernes. Todavía faltan los Reyes, a ver qué nos traen los Reyes. Nos escuchamos mañana, pásenla que esté muy bien, que tenga un excelente día. Muchas gracias.
Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.